Buen día. Bienvenidos a una aula más de español online. Por favor, tengan libros en mouse y lápiz o caneta. Hoy vamos a comenzar con la lección 9. La tierra de gracia. Un nuevo capítulo, nuevos conteúdos, nueva gramática. Muy bien. Tenemos su primer texto que se llama Tercera de la Parra. Eu vou ler e depois a gente faz a interpretação textual. Ana Teresa de la Parra Sanojo, París, 1889, Madrid, 1936. Fue una escritora venezolana, considerada la novelista más importante de la primera mitad del siglo XX. En su país, su padre era cónsul de Venezuela en Berlín. Su madre descendía de una rancia familia de la sociedad caraqueña. Tanto mi madre como mi abuela pertenecían por su mentalidad y sus costumbres a los restos de la vieja sociedad colonial de Caracas. Escribía Teresa de la Parra en 1931 en una breve reseña autobiográfica. En esa misma reseña declaraba haber nacido en Venezuela y aunque París dista 9.000 kilómetros de Caracas, apenas puede decirse que mintiera. Ya que la infancia de Ana Teresa transcurrió cerca de la capital venezolana, en la hacienda familiar de Tazón. Gente, tuvo algum internet caiu, voltou. Complicado. Muy bien, entonces estamos en esa misma reseña declarada haber nacido en Venezuela y aunque París dista 9.000 kilómetros de Caracas, apenas puede decirse que mintiera, ya que la infancia de Teresa transcurrió cerca de la capital venezolana, en la hacienda familiar de Tazón. La vocación de la escritora dio sus frutos en París, ciudad donde fijó su residencia en 1923. Allí vería la luz su novela Las Memorias de Mamá Blanca, 1929. En que hallamos una crónica familiar Gente, por favor, desliguen su internet un poquinho. Dice que está baja internet. Que resgata y recrea con una sencillez que no elude la maestría narrativa. Só para terminar, por favor. Las voces y el habla venezolanas de su época. A la vez que evoca con lucidez un mundo para siempre perdido el de la aristocracia criolla.
En París llevó el género de vida que convenía a una señorita de la buena sociedad caraqueña. Asistir a recepciones en embajadas y frecuentar a escritores hispanoamericanos. En esa ciudad se dio la asunción plena de su vocación de escritora. Años después pasó por una dolorosa peregrinación por sanatorios suizos y españoles en busca de la imposible curación de su tuberculosis. La enfermedad cuyos primeros síntomas se manifestaron en 1931 modificó de raíz su personalidad y su vida. Escribía en 1930 el historiador venezolano Vicente Lecuna. Acomodar las palabras a la vida renunciando a sí mismo sin moda, sin pretensiones de éxito personales, es lo único que me atrae por el momento. Entonces, la historia de Teresa de la Parra, ella es una escritora venezolana considerada la novelista más importante de la primera mitad del siglo XX en su país. Teresa de la Parra. Muy bien. Según el texto, todo texto tiene una interpretación textual, ¿no? Onde vocês, as respostas, sempre vão achar no texto. Se a pergunta é pessoal, aí é onde você pode responder pessoalmente. Muito bem, então vamos sobre o texto. Capítulo 9, La Tierra de Gracia. Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos então, primeira pergunta. Eu vou aqui. Na primeira pergunta dice: los elementos comparados. Eu vou escrever no bate-papo. Los elementos comparados son la abuela y la madre. En los elementos comparados son la abuela y la madre. Podem ir ver no bate-papo, estou colocando a resposta para vocês copiarem. Son la abuela y la madre de la escritora. Los elementos comparados son la abuela y la madre de la escritora. De la número 1. De la escritora. Las cuales comulgaban las mismas ideas. Las cuales comulgaban las mismas ideas. Las comillas, que son las aspas que vocês conocen, las comillas son usadas. Las comillas son usadas para citar. Las comillas son usadas para citar un texto ajeno dentro de la cuestión. En esa frase que dice, tanto como, que la está usada entre aspas, o sea, entre comillas. Yo estoy colocando la respuesta de la número 1
do capítulo 9 no bate-papo para vocês copiarem. 2. Teresa afirma haber nacido en Venezuela. Pueden ir escribiendo, por favor. Teresa afirma haber nacido en Venezuela. Teresa afirma haber nacido en Venezuela, pero en su biografía N só, que o teclado aqui está em português. Pero en su biografía está dicho que nació en París. Pero en su biografía está dicho que nació en París. Teresa afirma haber nacido en Venezuela, pero en su biografía está dicho que nació en París. Pues parte de su infancia la pasó en Venezuela. Pues parte de su infancia la pasó en Venezuela. Aunque ella no haya nacido allá, ella nació, por ejemplo, en París, mas fue desde pequeña, moró en Venezuela, ¿cierto? Teresa da Parra. 3. Según el texto, la obra rescata las voces. Según el texto, la obra rescata. Según el texto, la obra rescata las voces y el habla, venezolanas. Copien, por favor. Y la aristocracia criolla. Esa es la número 3. Según el texto, la obra rescata las voces y el habla venezolanas y la aristocracia criolla. 4. De las situaciones vividas por Teresa de la Parra se puede destacar la presencia
se puede destacar la presencia en recepciones, en embajadas, el contacto con escritores hispanoamericanos, el contacto con escritores hispanoamericanos. Hispanoamericanos. Ese en es con N, so, por favor. Hispanoamericanos. Su vocación de escritora, su vocación de escritora fue por la búsqueda por la curación de la tuberculosis. Su vocación fue por la búsqueda por la curación de la tuberculosis en Suiza. En Suiza y España. Esa es la número 4 del capítulo 9. Según la historia de Teresa de la Parra. La primera voy a leer para ustedes tener más. Los elementos comparados son la abuela y la madre de la escritora, las cuales comulgaban las mismas ideas. La expresión tanto como ejemplifica eso. Las comillas son usadas para citar un texto ajeno dentro de la cuestión. Esa es la número 1. Número 2. Teresa afirma haber nacido en Venezuela, pero su biografía está dicho que nació en París. El término utilizado para suavizar la contradicción es apenas que en español expresa las ideas de casi no, o sea, no se puede afirmar que hubiera mentido, pero buena parte de su infancia la pasó en Venezuela, aunque no haya nacido allí. La 3. Según el texto, la obra rescata las voces y el habla venezolanas y la aristocracia criolla. Y la 4. De las situaciones vividas por Teresa de la Parra, se puede destacar la presencia en recepciones, en embajadas, el contacto con escritores hispanoamericanos, la asunción de su vocación de escritora y la búsqueda por la curación de la tuberculosis en Suiza y España. Esa es la interpretación textual del capítulo 9, La Tierra de Gracia, Teresa de la Parra. Ali no bate-papo están las respuestas de la 1, 2, 3 y 4 para quien quiera pegar. Muy bien, continuamos. Aquí en bajo dice, para que veas,
Tambores de agua, un encuentro ancestral. Filmado en Venezuela y Camerún, Tambores de agua, un encuentro ancestral, es un documental sobre la resistencia cultural de las comunidades negras venezolanas descendientes del cimarronaje a través del sonar acuático de sus repiques. El tambor de agua reivindica la memoria colectiva y se convierte en enlace para el reencuentro entre África y sus descendientes en tierra venezolana. Con la dirección de Clarisa Duque García, 2009, duración 75 minutos. Los tambores de agua, un encuentro ancestral. Muy bien, en el capítulo 9 también encontramos Vos Veis. Fue un sexteto vocal de Venezuela que tomó su nombre del habla local de Maracaibo, ciudad donde surgió esta agrupación vocal. Vos Veis, que significa algo así en la usanza del voceo zuliano en Venezuela, como tú decides. Se hizo en 2007, la primera agrupación venezolana en ganar el Grammy Latino de un grupo famoso en Venezuela, Vos Veis. Ten ahí la música de ellos y ten sobre la canción. Haz preguntas también. Con más calma. Vocês después leen a música. Vamos con las respuestas sobre la canción. La primera. Significa que el yo poético significa que el yo poético tiene mucha energía. Tiene mucha energía. Que tiene mucha voluntad o deseo. Que tiene mucha voluntad y deseo. Van copiando, por favor. La número 2, según la música. Para, beche, llorar. Alcatraz o Isla de Alcatraz. Alcatraz o Isla de Alcatraz es una prisión de seguridad o sea, una cadena. Es una prisión de seguridad máxima. Una cadena bien reforzada. Es una prisión de seguridad máxima, de la cual se considera imposible escaparse. De la cual se considera imposible, escaparse. Entonces, una cadena bien reforzada que dice que ninguém puede salir de la. Sus muros eran considerados inexpugnables.
sus muros eran considerados inexpugnables. Inexpugnables, o sea, difícil de romper. Por eso es que le faz a comparación con los muros de Alcatraz. Con los muros de Alcatraz. Bien, esas palabras sí es con eta, con, en, una, todas esas palabras aí é com N, tá bom? Muito bem. Y en la 3, a última de la canción, en portugués, entranzada. Se va a traducir en portugués. Entranzada. La letra A. La letra B. Vagueando. Se está pegando las palabras en español traduciendo al portugués. Entranzada. Vagueando. La C. Alvorada o nascer do sol. Entranzada, vagueando. Entranzada, vagueando, alvorada. Nascer do sol. A misma. Y la otra es travesseiro. Travesseiro. Es la número 3. Ese es según la canción de Vos Veis. Aí você ven, gente, en un léxico sobre los animales en peligro de extinción en Venezuela. O cóndor, cardenalito, tortuga raúl. En peligro crítico se encuentran esos animales. Enfrentan un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. En peligro no está críticamente en peligro, pero enfrenta un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Caimán de la costa, manatí, perro de agua. Vulnerables. Oso palmero, mono araña, cunaguaro y otros animales en peligro de extinción. Venado carameludo, catorra cabeza amarilla, jaguar, tigrillo, danta, oso frontino, gallito de las rocas y perros de monte. Todo eso ahí son animales en peligro de extinción. Ten algunos que están en peligro crítico, ten algunos que están en peligro y ten algunos que son vulnerables y otros en peligros de extinción. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarnos aula até aí. Obrigado por la presencia de vocês. Agradeço muito. Qualquer dúvida, volta no texto para você conseguir pegar as respostas de alguma que de pronto você
não pegou, certo? Tá tudo tranquilo. Conseguiram pegar no bate-papo, achei mais fácil assim. Porque tem algumas coisas que não dá para pegar somente falando, né? Mas sempre que eu puder, vou escrever ali a resposta dos textos de interpretação textual para vocês não deixar nada em branco em seu livro. Lembrando que tem até o dia 21, que é sexta-feira, para deixar as provas na escola. E não esqueçam de fazer suas aulas programadas e sempre mandar. Fiquem sempre online y estudando siempre. Hasta la vista. Beijo.